En este video le mostraré la reparación de los cables sueltos de una cajita controladora de LED navideño, mostrándole el desarmado y hablando sobre los tipos de placas controladoras de LED que tenemos. Además, en un dibujo como diagrama les explicaré acerca de los cables y la posición en la cual debemos soldarlos. Viendo este video nos servirá para reparar cualquier placa y también reparar cualquier cable roto que tengamos en el circuito LED de luces navideñas. Comenzaré mostrando el problema que tiene esta cajita controladora hacia la salida de los LEDs. Como se observa, los cables están sueltos y esto es muy común que pase en estos circuitos, ya que como son cables de LED son demasiado delgados y las cajitas también son un poco ordinarias, por eso el precio. Como se observa, solamente tenemos el cable de alimentación y un cable de salida hacia los LED conectado en la placa. Al quitarle la tapa observaremos los transistores, en este caso son dos transistores de salida. Para hacer una mejor explicación, arranco los cables que tenía, para luego mostrarle cómo es el circuito y hacer una explicación. Para hacerle una explicación didáctica, dibujé en una hoja de papel todas las partes de los componentes que hacen el circuito, mostrándole la clavija y los cables, además de la pequeña placa controladora. Estas cajitas controladoras son las más comunes del mercado y son las que compramos para adornar nuestro arbolito navideño. Generalmente traen las mismas funciones y en algunos casos trae sonido, ya que están diseñadas para controlar las funciones de los LED y así formar una sincronía o secuencia de encendido y apagado. Un circuito tan sencillo y a la vez peligroso generalmente trae dos transistores de salida que controlan de 100 a 150 LEDs, o como en este caso que trae un transistor de salida que controla 200 LEDs. La posición de los componentes varía un poco, pero casi siempre las impresiones son con las mismas entradas y los mismos puntos de soldadura, además de traer las mismas funciones secuenciales de encendido y apagado, variando solamente la potencia con la cual alimentan a los LED que vienen en serie. Y en sí la única diferencia que observaremos serán los transistores que trae a la salida, que como en este caso nos trae 4 transistores que alimentan de 300 a 350 foquitos LEDs. Y dependiendo cuántos transistores tengamos a la salida de la placa, definirán las líneas de serie de LED que tendremos en nuestro circuito. Y aquí les enseñaré la explicación de las conexiones del circuito, comenzando por el cable y la clavija, la cual sin importar la posición, colocaremos soldadura en cada punto de la entrada de nuestra placa, que llegará a 4 diodos rectificadores que va con 2 resistencias, un pulsador y un condensador electrolítico que alimentará un pequeño circuito integrado impreso, el cual luego mandará señales a nuestros transistores de salida. Dependiendo el número de transistores que tengamos en nuestra placa, será el número de cables que lleve nuestro ramal. En este caso ya les mostré que nuestra placa lleva 2 transistores, por la cual tendremos 2 líneas de LED que irán acompañadas cada una de un pequeño cable que será el cual conectaremos a otro que vendrá desde la placa para cerrar el circuito. Para no complicarlo, les mostraré la posición en la cual deben soldar cada tira LED que lleve foquitos. En este caso lo haremos a cada salida de transistores que tenemos de nuestra placa. Como tenemos 2 salidas, tendremos 2 puntos en la cual debemos colocar cada tira LED. Y los 3 cables sobrantes que no llevan LED irán unidos y luego los soldaré en el punto de salida común, que es el que cierra el circuito para que los foquitos LED enciendan y apaguen. Para darle una explicación un poco más clara a los que no entendieron, enumeré los cables del 1 al 5.
Como se aprecia, el cable 2 y el 4 son los que me llevan la tira LED y estos serán los que conectaré directamente a la salida de cada transistor. El motivo por cual le coloqué número a cada cable es para que ustedes no se confundan, ya que como los cables tienen el mismo color podríamos equivocarnos y hacer una mala conexión, fregando nuestra cajita y haciendo que explote. Y lo que tenemos que entender es que el número 1, el número 3 y el número 5 son los que irán juntos a nuestra salida común, ya que el número 4 y el número 2 cada uno irá individualmente a una salida del transistor. Y así cerraremos el circuito y nuestras luces encenderán. Y ahora, para que no quepa duda, pasaré del papel a la práctica, aplicando todos los datos que le di y todo el circuito que hice, primero colocándole un número a cada cable. Y antes de soldar, lavo mi placa con un poco de alcohol isopropílico para dejarla limpia. Y la primera soldadura que hago es la de las líneas LED, en este caso con el número 2 y 4. También podríamos hacerlo con letra. Ahora soldaré los tres cables comunes, que como les dije, los tres van juntos. Y los tres van unidos a la salida común de retorno y de cierre de circuito. Y para finalizar, coloco la línea de alimentación, que es el cable y la clavija. Y ya las conexiones soldadas quedarían así. Ahora ya puedo quitar los papelitos con los números de los cables, ya que la soldadura me quedó fija, y proceder a colocarle la tapa cobertora. En este caso, nuestra tapa cobertora trae un reposador de nuestros cables, lo cual deberemos ubicarlo en cada posición. Y luego le coloco la tapa cobertora con el botón y fijo los cables con un poco de silicona líquida en barra, la cual caliento con un encendedor para fijar mis cables y colocarle la tapita. Y para finalizar le muestro la prueba de funcionamiento y también le daré una pequeña explicación de lo que puede pasar cuando lo conectemos. En este caso podemos apreciar que todos los LED de una línea nos encienden y los otros no nos encienden. Esto es debido a que un LED está quemado o tiene un cablecito que está abierto. Y esta reparación la mostraré en un próximo video, enseñándole cómo pueden detectar los LED quemados y también cómo pueden hacer adaptaciones de otros LED o quizás colocarles resistencia.